Sin protocolo, sin protocolo. Muy buenas tardes a toda la gente que nos ve en nuestro querido programa de Sin Protocolo. ¿Cómo estás, Cris? Todo bien, la verdad es que esta semana he tenido muchas cosas en las cuales he pensado para revolucionar un poco lo que vendría siendo el podcast. Sí, Primer anuncio importante para futuros episodios. Ay, dale suave. Ya no vamos a hacer 2, sino 3. Se Sí, suma un estamos integrante. embarazados. Se suma un integrante al grupo de Sin Protocolo. En futuros videos lo hemos de estar presentando, pero Todavía no. es una persona que ustedes ya conocen. Así que se nos suma uno más al equipo de Sin Protocolo. Ya no vamos a hacer 2, vamos a hacer 3 y Uy. vamos a traer mucho más contenido Vamos a parir. de ese que a ustedes les encanta. Ahora, eso por un lado. Por el otro lado, bueno, también tengo que anunciar. La verdad es que tenemos muchísimas cosas que contar, son demasiadas, ustedes no saben cómo, aparentemente pareciera como que uno está en pausa, pero en realidad Dios está trabajando de una manera maravillosa en cada uno de nosotros y es eso que pareciera que estamos pausados, pero no, señores, no. Exactamente, estamos avanzando y bueno, una de las cosas que tenía que anunciar a manera de testimonio es que ya por fin voy a dejar de pagar arriendo y tengo ya mi lugar propio, un lugar que me va a permitir a mí soltarme un poco más económicamente, así que quizás y más adelante vean un poco más de profesionalismo. Eso es una bendición y un respaldo. Así es, y pues por otro lado, el tema que traemos el día de hoy es un tema bastante interesante. Sí, es un tema muy candela, porque bueno, no es todo lo que hablamos siempre aquí es medio candela en tal caso. Yo estoy muy contenta porque de todas maneras Dios ha ido respaldando esa palabra que nosotros hemos venido estudiándola como tal, porque antes de exponerlo acá, como siempre lo hemos dicho, siempre Dios trabaja en nuestra intimidad a través de la palabra, a través de personas que nos comienzan a guiar, más que todo de alguien en especial que es la persona que va a estar con nosotros. La persona que va a estar con nosotros. Y de verdad es una bendición poder tener a un amigo, una persona que esté encargada de poder guiarnos en ciertas cosas, porque nosotros hablamos en nuestra intimidad con el Padre, así en la intimidad, y nadie más sabe lo que tú y yo hablo, o lo que hablen en la intimidad con Dios, y de repente Dios comienza a soltarte una palabra de parte de Él a través de alguien, y tú dices, ok, esto viene de Dios porque es algo que yo simplemente se lo pregunté en intimidad al Padre y te lo responde. Así actúa el Señor, así ha actuado conmigo en todo este tiempo, ha estado trabajando muchísimo en mí, en el área de todo lo que Dios ha... Yo creo que esto es otro podcast, pero en tal caso vamos a seguir. Así es. Eso también quería recalcar, que no solamente esta persona se suma a nuestro equipo, sino que también decidimos hacer las cosas un poquito diferentes, tomando clases con esta persona, en las cuales nosotros podemos desarrollar y tener un respaldo, una guía para direccionar de forma correcta las revelaciones que llegan constantemente. Porque lo que yo le decía a esta persona, lo cierto es que yo podré tener revelación, yo podré estar en el baño, porque normalmente mi revelación siempre me lleva cuando me estoy duchando, porque ahí normalmente estoy con música, con esto, y de repente me pongo a pensar. Entonces yo le decía, tengo muchas ideas y sí tengo un buen conocimiento de la Biblia, debido a lo que, bueno, a todo el desarrollo que tenía. En realidad, como es tan vasto la Biblia, como la palabra de Dios es tan vasta, pareciera que fuera bastante. Pero en realidad sí, es de poco, pero en realidad sí es bastante para lo que nosotros estábamos acostumbrados a tener. Entonces, nosotros hemos desarrollado nuestras ideas, así es. pero llegó el momento, o fue por revelación, digámoslo así, de que nosotros teníamos que tener dirección también. Entonces, por eso reclutamos a esta persona, nos está educando,
Y pues hoy día... Reclutamos y él nos recluta. Ajá. Hoy día pasamos una tarde espectacular con esta persona y que todavía no voy a decir el nombre porque quiero que sea sorpresa. Pero pasamos una tarde espectacular. La verdad es que yo vine a grabar aquí a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Pero y igual comenzamos a fueron grabar. porque yo estuve desde las 8. Comenzamos a grabar ahorita que son las 5:30 de la tarde recién, porque nos explayamos en todo. Fue la verdad para mí un tiempo muy hermoso el que tuvimos con esta persona. Y pues Dios habló en nuestras vidas. Sí, Dios lo usa muchísimo. Nos soltó unas Ya dije nos soltó unas cuantas palabras ahí que fueron de mucha edificación. Y pues tú que sabes quién eres, te agradecemos muchísimo. De verdad. Y estamos impacientes para que ya nos puedan Ahora acompañar. sí, yo te voy a preguntar a ti, cuéntame cuál es el tema de hoy, porque tú lo pusiste, yo no lo puse. Mira, es algo que él tuvo la revelación, pero yo no he dicho nada. Exactamente. Verás, te cuento, te doy un preámbulo de cómo nace el tema para que sepas un poquito el enfoque. Yo estaba en el baño duchándome. ¿Ya? Obvia eso, ya. Estaba duchándome y mientras me duchaba me sonó una canción que habla del tiempo de intimidad con Dios. Okay. Entonces yo me hice la pregunta, ¿será que para tener intimidad con Dios es necesaria la iglesia? ¿Será que para un encuentro con Dios es necesaria la iglesia? ¿Por qué me hice esta pregunta? Porque me basaba en el versículo, en la parte en la que Jesús habla con la mujer samaritana y le dice que llegará un tiempo en el que ya no serán necesarios los templos, sino que podrán encontrarse con Dios en cualquier parte. Entonces, debido a esto, yo me hice esa pregunta y yo dije, Señor, pero si fue Jesús quien dijo esto. Entonces, es necesario realmente actuar, porque recordemos que Jesús no dijo, llegó. ¿Me hago entender? Él dijo, llegará. Él estaba hablando futuro. Llegará el día. Entonces, digamos que vivimos en esos tiempos. Vivimos en el tiempo en el que, por gracia, ya nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces, al hacerme yo esta pregunta, primero me tuve que remontar a la estructura de la iglesia y a los tiempos en los que Jesús vivió. ¿A qué me refiero? A que en esos tiempos la estructura de la iglesia existía porque había un número muy reducido de personas que tenían acceso al templo, que eran líderes de templos. En ese tiempo, como decir, para nuestro tiempo, en ese tiempo, los pastores, los líderes, hablando en el lenguaje actual. Hablando en el lenguaje actual, en ese tiempo eran los fariseos. Los fariseos, correcto. Los fariseos, los escribas. Y eran un grupo reducido del pueblo judío. Entonces, esto hacía ver como que ser parte de un templo era como ser parte de una élite. Claro. Ya, de un grupo de personas. Es más, y las mujeres no podían estar. Exactamente. Entonces, había mucho aislamiento, ¿ya? Entonces, pero esto no era porque, no solo era porque aquí, primero hay que aclarar, hoy no vamos a hablar en contra de la estructura de la iglesia, sino vamos a tomar un enfoque un poquito diferente. Pero ella misma dice. Sí. Primero lo vamos a tumbar, luego lo volvemos a levantar. Es que para reconstruir es necesario destruir. Así es. Entonces, revelación de lo alto. Total, es que en esos tiempos un número reducido de personas tenía acceso a esto, pero no porque así lo establecía la ley, sino porque el sacrificio que había que hacer para purificarte, para poder ser un líder religioso, era un pago muy alto. Entonces no cualquiera estaba capacitado para realizar ese sacrificio. Entonces, por ende, los líderes religiosos seguían por decir, un estereotipo. Un protocolo. Un protocolo para poder formar parte de esta comunidad o ser líder de esta comunidad. Y por ende, no todos podían. Ahora, ¿qué es lo que hizo que esto cambiara? ¿Qué es lo que rompió el protocolo? ¿Qué es lo que rompió el lineamiento? Jesús. El sacrificio de Jesús no solo sirvió para redención. No, eso vino a desbaratar prácticamente para otorgarnos la gracia y mediante en pocas palabras, amigos, para que me puedan entender,
Jesús pagó una membresía, la cual nos repartió a cada uno de nosotros, las tarjetas de acceso. Entonces, ahora, Tú me estás diciendo a mí que a partir de que viene Jesucristo, ya el Señor directamente, o sea, no es que tenemos que esperar que en este caso los pastores, los líderes, nos hablen de parte de Dios. O sea, tú me estás diciendo eso, que ya en el momento que nos dan la membresía, como tú nos dices, ya no necesitamos pastores, ya no necesitamos líderes, porque Dios nos va a hablar directamente a nosotros. no te estoy diciendo literalmente eso, sino más bien, todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Correcto. Ya, todos. ¿Cuál es el inconveniente? Que ya no se requieren sacrificios, ahora se requiere voluntad. ¿Ya? Entonces, no todos tienen la voluntad. En ese momento no todos tenían para pagar el precio que se necesitaba. En estos tiempos, no todos tienen la voluntad de seguir a Dios. ¿Ya? Y recordemos que en ese tiempo se preparaban las personas que iban a estar en los templos, que iban a tener acceso incluso a los pergaminos, a las escrituras. Tenían acceso, no todos podían tener, no todos podían tener el privilegio de pararse en el podio, como así decirlo, y abrir el rollo y comenzar a hablar a partir de una palabra de parte de Dios. O sea, no todos tenían ese acceso, ¿no? Eran rabinos, eran como lo dije, fariseos. Escribas. Entonces, claro, había ese protocolo, y ahora actualmente tenemos líderes, tenemos pastores, y hay muchas cosas que se han dicho. Hay gente que de repente, y lo hemos hablado en otro podcast, es que dependen de que el pastor o el líder de la casa, el líder de la iglesia, les tenga que dar una palabra. He visto y he conocido pastores de iglesias que se tienen que ir de viaje a otros lugares para ir a buscar una palabra de parte de Dios. No, mira, hay algo que yo aprendí recientemente, y fue la revelación de todo esto dentro de la ducha. Fue que, bueno, para retomar, ahorita todos tenemos acceso, pero no todos tenemos la voluntad. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, como no todos tenemos la voluntad, como es tan fácil ahorita acceder a la presencia de Dios y a la palabra de Dios, a los escritos, ¿ya? Entonces cualquiera puedes leer 2 versículos y sacar una interpretación. Entonces, hasta la IA te saca la interpretación. Exactamente, pero es ahí donde se requiere mentoría. Así es. Es ahí donde se requiere mentoría. Entonces, ahí es donde entra la función de la iglesia. Ahí es donde entra la función de la iglesia. Y pienso yo que ni siquiera la iglesia como estructura, ojo, no estoy diciendo que no necesitemos ir a una iglesia como estructura, el templo como tal, pero sí necesitamos la mentoría de alguien de parte de Dios. Exacto. Tener el discernimiento. ¿Sabes por qué? Porque no solo cambió el protocolo, uh-huh, sino que también cambiaron los tiempos. ¿Ya? Uh-huh. En los tiempos antiguos se prestaba mucha más atención, o era parte de la vida cotidiana, el tema de la espiritualidad. La espiritualidad era parte de nuestra vida cotidiana. Claro. Hoy en día, nuestra vida cotidiana está tan aislada de la espiritualidad que se necesita mentoría. Uh-huh. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cotidianidad del día a día no te deja a ti pensar, o sea, no te da tiempo literalmente para pensar en ti y en lo que necesita tu vida y en los cambios que tú necesitas. ¿Ya? Por ende, necesitas ahora la iglesia sí es un lugar donde encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque es un lugar que te evita... Uno de los lugares, puede ser. Es uno de los lugares donde tú puedes romper con la cotidianidad. Te puedes olvidar de tu trabajo, te puedes olvidar de todo. Y es un ambiente que sirve en el que todo el mundo está adorando a Dios. Entonces te sirve a ti para reflexionar y decir, ok, ahorita que ya no estoy pensando en mi trabajo, sí, en realidad me he dado cuenta que necesito un cambio en mi vida. Entonces, aislarte, la iglesia te sirve para aislarte de la cotidianidad y darte cuenta del estado en el que está tu vida. ¿Ya? Uh-huh. Y ahí es donde tienes el encuentro con Dios, ahí es donde tienes la necesidad del cambio. ¿Ya? Ahora, a partir de la necesidad del cambio, ¿ya? Tú necesitas conocer al Dios del que te hablan en la iglesia. Del que te hablan en la iglesia. Ahora, la revelación de Dios
pasamos a esa parte y es algo... Completamente diferente. Ahora sí ya toco el punto que tú querías tocar. Ujú. Ya. Conocer a Dios, ¿cómo lo hacemos? A través de la Biblia. Amigo, tú no conoces a Dios a través de la oración, ni a través del ayuno, ni a través de... No, a través de la Biblia. Es el único método que tú tienes para conocer a Dios. O sea, la Biblia te habla de quién es Dios, de qué es lo que hace Dios, de qué es lo que Dios busca en nosotros. ¿Ya? Conoces a Dios a través de la Biblia y a través de las enseñanzas del pastor, ¿ya? Como ejemplos que ellos te ponen a través de testimonios, ¿ya? Y luego viene la parte, y ahí es donde entran muy pocos. Ahí es donde viene lo que yo te decía de lo de la voluntad. Porque todos podemos escuchar a un pastor hablar de Dios, ¿ya? Pero no todos desarrollamos el hambre por ir más allá, ¿ya? Y es que el hambre no se desarrolla en el templo. Exacto. De hecho, los pininos del hambre yo creería que es algo más introspectivo. Es algo más dentro de nosotros. Ya, es algo más el análisis o el raciocinio que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, cuando ya tú comienzas a conocer y dices, no, mira, hay un ser en lo alto que busca guiarme, que busca convertirme en la mejor versión de mí mismo. Así es. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nace a raíz de eso? La relación con Dios, la intimidad con Dios. Ahora, yo tengo algo que contar con respecto a todo esto y es parte de toda la preparación que Dios ha tenido conmigo. Lo cuento como testimonio, como tal, porque a la final el testimonio de una persona siempre sirve para la edificación de otras. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente nosotros vivimos en la iglesia metidos completamente, sirviendo completamente a la iglesia. Es necesario, muchas personas nos cegamos a la cuestión de decir, vamos a servir, sirves lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, porque así servía yo. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que yo me haya dado tanto a un lugar y a tantas personas y de repente me quedo sin nada? Y es que el Señor te desarma completamente toda la estructura que tú tienes en tu cabeza. El Señor no te va a decir, es que tú no te va a decir, el Señor te va a decir, es que tú no tienes que depender del pastor, ni de la iglesia como tal, ni de nada. No. A mí el Señor me ha cambiado completamente toda la perspectiva porque es en la intimidad. O sea, si tú me vienes a decir que tú eres una pastora, un pastor, que llevas palabra a la gente, a la iglesia, y no tienes intimidad todos los días con el Señor, no me digas que vienes trayendo palabra de Dios, porque necesitas tener ese tiempo en intimidad. Es realmente en el momento en el que tú comienzas a conocer de Dios. Yo puedo decirte, yo tengo años en el evangelio, en el cristianismo, siendo cristiana, pero el despertar como tal o el nacer como tal, yo lo vengo a tener a partir de un rompimiento, un quebrantamiento en mi vida a partir del mes de enero. O sea, es poco tiempo y el Señor ha hecho una cosa como que yo venía sirviendo, yo venía trabajando para Dios, yo venía haciendo cosas para Él y yo decía, gloria a Dios, Dios está usando mi vida, Dios está haciendo esto. Señor. Mira, decía la persona esta que nos va a estar acompañando, yo tuve una conversación por WhatsApp con él, en el que él me dijo, es que nosotros llega un punto en el que uno no tiene marcado ese límite dentro de la iglesia, en el que ¿hasta cuándo yo tengo que aprender de otra persona? ¿Hasta cuándo? Entonces, la iglesia la iglesia se redirecciona o toma un mal enfoque a partir de que el pastor, bajo su revelación, te dice, no, es que el siguiente paso es que sirvas. Es que el siguiente paso, ponen el servicio a Dios como el siguiente nivel. Cuando él me decía, oye, el servicio a Dios, el hecho de cantar, el hecho de las cámaras, el hecho de la limpieza, del servicio incluso, del servicio en la parte de afuera, eso no es nada más que el primer nivel. Eso es nivel de principiante. Y hay gente que se queda ahí. Eso es lo que tú llegas a la iglesia. O sea, a lo que llegas a la iglesia te ponen a hacer algo para que tú aprendas lo que es el servicio. Yo he visto gente que lleva años en la misma iglesia limpiando baños, limpiando pisos. Años. Y es más,
Es más, yo conozco gente y es porque no hay una revelación de parte de Dios diciéndole, o sea, tú no sirves solamente para limpiar baños, tú no eres solamente para limpiar baños. Tal vez en la iglesia como tal, perdón, en el templo como tal, no sirves para predicar en el púlpito, pero Dios te llama a que lleves su palabra, que lleves a Jesucristo a la gente que necesita escuchar de Él. Exactamente. Mira, me llama la atención algo que tú dijiste. No hay revelación de que esta gente no está llamada a solo limpiar baños. No, es que no tienen revelación y no es por culpa de la iglesia. Completamente. Sino porque no entienden que la revelación viene a raíz de la intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Entonces, estas personas, digamos, ya por ponerle un término, digamos que son conformistas. ¿Por qué? Porque yo escucho a mi pastor domingo a domingo y trato de adoptar su revelación, ¿ya? ¿Por qué? Porque no quiero entrar o me quiero ahorrar el paso de entrar en intimidad con Dios. Entonces, ahí es que esperan todos los domingos a que les lleven alimento. Como él decía, el goterito. Esperan de gotita en gotita, esperan alcanzar la grandeza. O no hablemos de grandeza, sino alcanzar la revelación. Entonces, la revelación viene a raíz de la intimidad propia, porque la revelación es algo que tú adquieres, es un uno a uno, es un face to face, es un one by one, ¿ya? Entonces, la revelación únicamente te va a llegar a raíz de la intimidad. Es más, el mismo, mira esto, es que si tú, yo conozco líderes en la iglesia o gente en la iglesia, obviamente no van a tener esta revelación de decirte, ¿sabes qué? Tú no tienes que seguir limpiando baños o seguir limpiando el piso de la iglesia. Dios no te va a decir nada porque tú no estás buscándolo en intimidad, simplemente no hay una intimidad. Y intimidad no quiere decir que te levantes con el cuerpo de intercesión, con el ministerio de intercesión, te vas a levantar a las 5 de la mañana, Señor, sí, oramos por tal fulana, por tal y tal y tal y tal. No, esa no es la intimidad porque fuiste solamente a interceder por una persona. La intimidad es cuando tú realmente te derramas completamente a Dios en tu intimidad, buscas también aprender la palabra de Dios, escuchas la palabra de Dios, interpretas, por eso Dios te da los dones de discernimiento para que tú puedas discernir la palabra de Dios y no quedarte como una limpiabaños en la iglesia. Mira lo que acaba de llegar, digámoslo así. Es que la intimidad no es ir a orar por otra persona. No, eso es interceder por alguien, nadie más. La intimidad no es buscar el milagro. La intimidad no es buscar el beneficio. La intimidad es buscar una relación con Dios. Así es. Una relación que va más allá del beneficio que yo puedo obtener de Dios, sino es conocerlo a Él. Conocer. Exacto. Es tratar de entender cuál es la cuestión con Él. Y ahí es que yo le pregunto pues a usted que me está mirando, yo le pregunto, ¿usted ora todos los días y está buscando en intimidad y está buscando tener esa relación? ¿O usted es un líder simplemente que está ahí parado simplemente porque Dios, no ni Dios, sino el pastor te puso y te dijo, tú eres un líder de intercesión o un líder de visuales, eres simplemente un mujiero, como le dicen ahora a los mujieres? Servidores, o sea, ya te pone el pastor ahí y te pregunto, ¿hasta cuándo vas a generarte en ese papel? ¿Hasta cuándo te quedas en ese papel? Exactamente. Y mira, y yo puedo escalar mucho más esa pregunta. Entonces, yo le puedo, por ejemplo, preguntar a la gente, ¿hasta cuándo te vas a quedar ahí? ¿O cuándo va a ser el momento en el que tú decidas de verdad conocer al Dios al que sirves? ¿Ya? O sea, porque estás siendo como el portero de la gran empresa que no conoce quién es el dueño. Entonces, necesitamos conocer al dueño de la empresa. ¿Quién me está pagando? ¿Quién me está pagando? ¿De dónde viene mi sueldo? Entonces, ¿quién es? Ahora, eso es lo que necesitamos aprender. Mira, yo antes, por enseñanza de la iglesia, porque no todo el mundo, no todos los pastores tienen la madurez suficiente para decirte a ti, la revelación no te la doy yo, la revelación te la da Dios a través de una relación con Él. Yo he escuchado, Christopher, mucha gente que me ha dicho, es que tú
no vas a recibir una palabra directa de parte de Dios. A ti te va a hablar Dios a través de A través de tu autoridad. Sí, yo también he Y yo escuchado digo, muchos. sí, cuando yo necesito la leche espiritual, mientras yo siga recibiendo leche espiritual, sí, yo voy a recibir de parte de mi autoridad la palabra, pero va a haber un momento en el que el Señor va a hablar directamente. Y entonces, cuando tú defines que, yo pregunto, entonces, ¿cómo tú defines cuando ya Dios deja de hablarte? No es que deja de hablarte, por último, te puede hablar a través de tu autoridad o te puede confirmar, pero también te está hablando a ti y te está diciendo lo que tienes que hacer o cómo tienes que hacer, si tienes que salir, si no tienes que salir. O sea, son muchísimas cosas. Yo creo que lo principal, lo primordial, y le hablo a la gente que va a la iglesia, que no está como líder, sino que ha estado en este proceso. Hay señoras mayores que siguen sirviendo como porteras, como simplemente se levantan a las 5 de la mañana, oran y el resto del tiempo no pasa nada. Mira, no pasa había nada. una frase que yo sabía decir cuando era líder de Casa de Paz, y esto para incitar a las personas a buscar revelación, porque mira, yo antes de pasar por todo este proceso, ahora recuerdo y me doy cuenta que yo siempre incité a las personas a tener su revelación, a tener intimidad con Dios, porque yo siempre les decía, ¿sabías tú que lo mismo que estoy haciendo yo, de prácticamente decirte la palabra que tú necesitas, esos dones que tengo yo, tú también los puedes tener? Así yo les decía a las personas, tú también los puedes tener. Y mira, que yo soy consciente de algo. Nosotros conversamos con Dios, con el Padre siempre. Y lo voy a hablar así abiertamente porque la gente tiene que conocer a partir del testimonio de uno. Yo servía yo era la líder del grupo de alabanza y obviamente buscaba en intimidad a veces al Señor en las oraciones con las intercesoras, cantaba, adoraba. Estaba los martes, los jueves, los viernes en los ensayos, los sábados, los domingos en la iglesia. Yo en mi cabeza, yo estaba conectadísima pues con el Padre. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque fue ahí, pues es ahí cuando tú estás desconectado. Es en el momento en que tú no tienes la intimidad con el Padre. Ahí es cuando viene el enemigo y te pone todas las posibles las tentaciones, todo te lo pone así en bandeja de plata. ¿Ya? ¿Para qué? Llegué a pensar en un momento, en mi vida, yo llegué a pensar y dije, o sea, si yo no estoy sintiendo nada, ¿yo por qué me tengo que seguir quedando aquí? Yo me quiero ir y dedicarme a otra cosa. O sea a tal punto de sentir ese vacío. Claro, es que te llegas a sentir vacío. Ya, y eso es a raíz de que las iglesias actuales conectan a su gente a ellos, no a la presencia de Dios. Las conectan a ellos. Porque y creo que ya hemos hablado de esto, de este término que le dan a las iglesias, el espíritu de la casa. No tienes el espíritu de la casa. Es que tú no tienes que tener el espíritu de la casa. Tú tienes que tener el Espíritu Santo dentro de ti. Nosotros como líderes, como pastores, como gente que lidera un pueblo, Oye, ya es una palabra lindísima acerca del pueblo. Bueno, nosotros como líderes tenemos que llevar a la gente que nos escucha, llevarla a los pies de Cristo. Si nosotros no cumplimos con eso y les vendemos más un evangelio, ni siquiera un evangelio, sino que estamos vendiendo que la profecía, que si el apostolado, le vendemos cosas que son frutos de nuestros dones. Exacto, son cosas que son frutos de nuestros dones, y pero no son frutos del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, y no vendemos esa relación con el Espíritu Santo que es tan hermosa. Mira, el tema de la persona que nos va a acompañar estableció una pregunta muy importante hoy día, no sé si la recuerdas. A ver. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Los frutos del Espíritu o los frutos de los dones? ¿Qué es más importante? ¿Los frutos del Espíritu o los dones? Porque a nosotros, cuando nos hicieron esa pregunta, la persona que nos va a acompañar, obviamente yo para esto ya había venido, el Señor había hablado a mi vida a través, yo lo voy a decir porque yo tengo la fe que en algún momento me va a aceptar la invitación la pastora
Kenia Demir. Kenia Demir, una pastora que es una locura. Yo le decía a Jessica, ¿te imaginas esa pastora y yo en un episodio? Es que... Y sí, sabes que hay mucha gente que le hace unas preguntas que, o sea, sí confronta a la iglesia. Sí. Y mira que ella venía hablando en sus... Ella tiene podcast, ha hecho podcast con otras personas que hacen podcast. En tal caso, ella visitó, y yo la escucho a ella a través de un podcast así mismo de otra persona. Y escucho y la comencé a seguir y dije, oye, esta mujer tiene revelación. Oye, es que me toca. Yo ya no la sigo solo en el podcast ese donde la conocí, ya la sigo en todo lugar donde la más saca un video. Entonces, yo venía siguiéndola y dije, esto me gusta, porque uno siempre va a buscar lo que a uno le gusta. Pero en el momento de que el Espíritu Santo te comienza a hablar y te confronta y te desarma todo lo que tú tienes pensado, entonces vamos a ver pues si sigues a la misma persona o no. Sí. Entonces a mí Dios sí me dijo, es como, a ver, pues te quiero ver a ver si eso te va a gustar. Sí, así. La verdad es que cuando conocimos a Kenia Demir era un video que hablaba acerca de desnudando la iglesia. Y eran cosas que ya nosotros habíamos recibido del profeta Andrés, habíamos escuchado y de repente son cosas como que se quedan en el aire que uno no comienza, Ajá. que uno no puede profundizar por el tiempo del podcast, por el tiempo del que sí tiene que irse o sí. O sea, hay cosas que no hemos podido profundizar. Y esta mujer venía hablando acerca de eso, acerca del Espíritu Santo. Hay una importancia tan grande y la gente lo ha dejado de hablar, y es acerca del Espíritu Santo. Ha dejado de hablar, ha dejado de decir, vamos a tener que ser llenos del Espíritu Santo. Porque uno, para poder salir a hacer lo que el Señor te manda hacer, tú necesitas ser llenado en tu intimidad por el Espíritu Santo. Si tú no eres llenado, si tú no eres transformado desde tu mentalidad y todo, porque Dios tiene que transformar todo para poder enviarte a donde Él te quiere llevar, que es a ir a predicar su palabra. Si tú no tienes esta transformación mediante el Espíritu Santo, o sea, estás quedado de año, pues si tú sigues limpiando el baño en la iglesia, estás quedado de año, pues. Claro, sí, es verdad, porque llega un momento, mira, y esto lo hablábamos con la persona que nos está guiando. Mentorando. Hay un momento donde tú ya bacán, aprendiste de tu pastor lo que necesitabas saber para conocer a Dios. Pero luego llega un momento en el que Dios te dice, ok, parte de la revelación que te dio tu pastor, ya cuando vas a entrar a la relación con Dios, a la intimidad con Dios, lo primero que Dios te va a decir es, ok, me traes tu taza llena. Parte del líquido que está en tu taza lo vas a tener que regar. O a veces tienes que vaciarlo todo. O a veces tienes que vaciarlo todo. Entonces, ¿para qué? Para ahora sí, vas a recibir la revelación que yo tengo. Porque necesitas ser llenado de la revelación de Dios en la intimidad. Uh-huh. Para luego ahí sí decir, ok, Dios dice, yo me imagino, ¿no? Que Dios llega un momento en el que te dice, ok, ya te llené de toda mi revelación. Ahora sí necesito que cumplas tu función. Vaya y haga y predique. Mira que yo le decía, mira, ¿cuánto tiempo llevas buscando a Dios en tu intimidad? Así como ahora, pues desde el mes de enero. ¿Qué piensas, pues, hermana? ¿Qué piensas? O sea, yo estuve tantos años y dije, Señor, entonces, ¿qué? Boté todo ese tiempo en la iglesia, en el templo como tal, sirviendo en la iglesia, lo boté. ¿Tú qué me vas a responder? Boté ese tiempo ahí en la iglesia, o sea, fue tiempo perdido, todo ese yo tiempo considero que no, porque Dios es un Dios con planes perfectos. Entonces, él simplemente hay cosas que Él activa en su momento. Uh-huh. Hay cosas que, llegado el punto donde la necesidad de eso ya es algo visible, entonces ahí sí, Dios te dice, ven acá, que ahora sí ya te llegó el momento. Ven acá para que yo te enseñe para luego enviarte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el templo, la iglesia como tal, es una escuela de formación. Te está formando, el Señor te forma. Y ¿sabes qué? No tenían, más bien tenían la razón.
tenía la razón los líderes cuando me dijeron, es que Dios te está formando, Dios te está formando. Sí, completamente. Exactamente. En la iglesia el Señor te forma. Necesitas estar en la iglesia. Nosotros no estamos diciendo que no necesitas ir a una congregación, porque es más, Jesucristo dice en su palabra que para nosotros es necesario congregarnos, ir y habitar en comunidad con nuestros hermanos. Buscar a Dios en nuestra intimidad también es diferente. No es lo mismo que buscarlo en comunidad. Es diferente cómo Dios se presenta cuando estamos en la iglesia buscando en comunidad a cómo se presenta en tu intimidad. O sea, no puedes dejar de hacer lo uno sin lo otro. Ahora. Y es que ahí es cuando conectan las cosas. Cuando decimos que la revelación proviene de la intimidad. ¿Cómo tú sabes, o si me vas a hacer la pregunta, Christopher, ¿cómo sabemos entonces que la revelación que estamos teniendo a través de la intimidad es la correcta? Fácil. Porque la intimidación, la intimidad, la revelación que obtienes a través de la intimidad, lo primero que te va a enseñar es que tú necesitas reflejar el amor de Dios. Necesitas reflejar el amor del Hijo. Claro. ¿Para qué? Porque tú eres el canal. Eso es lo que nos decía la persona que nos ayudó. Tú eres el canal que los lleva hacia el camino que es el Hijo. Porque el camino que es el Hijo los lleva al Padre. Claro. Entonces, nosotros conectamos con el Hijo. Y eso ya lo dejo para otro podcast, pero él también dijo algo que me voló la cabeza ¿te acuerdas cuando dijo? Y es más, hay personas que no necesitan, no se les va a ser revelado Jesús a través de ti, sino tú mismo. Hay personas que son reacias a Jesús y a Dios, donde tu ejemplo propio, tu testimonio propio es la revelación que ellos necesitan. Así es, y es que yo creo que nosotros hablamos de lo que nosotros hemos sido confrontados. Nosotros completamente, si hablamos del Christopher del año pasado, de la Jessica del año pasado, ni por aquí que todo esto iba a suceder, ni por aquí de que cómo Dios iba a trabajar en nosotros. A mí me costó mucho. Hubieron cosas que Dios permitió que sucedan en mi vida para que haya una transformación de mi modo de pensar, de mi modo de vivir, de todo completamente. ¿Para qué? Para que yo aprenda a depender de Él. A mí me dijo el Señor, a mí me dijo Dios, que yo lo único que tengo que hacer es depender de Él. Punto, San, se acabó, de nadie, ni lo que me diga el uno, ni ¿por qué? Porque buscaba la aprobación, porque así somos. Buscamos la aprobación del pastor, buscamos la aprobación de los líderes, de la gente que te escucha, y nosotros no nos damos cuenta que la única aprobación que tenemos que buscar es la aprobación de Dios. Exactamente. Y es que eso es lo que te enseñan en la iglesia, pues uno dice, bueno, es que si te ponen la cuestión de que, bueno, vamos a poner de líderes a tales, o sea, ¿qué esperan de ti? Están esperando que hagas bien el trabajo y tú dices, no, tengo que sacarme el aire para poder hacer las cosas como ellos quieren y cumplir con lo que ellos me dicen. Y ahí viene algo muy importante. Decía Kenia Demir, hay que llamar a las cosas por lo que son. Hay que saber identificar las cosas y tener ya un correcto orden. Y cómo identificamos qué es lo que viene de parte de Dios, qué es lo que no viene de parte de Dios, cuál es la etapa del proceso, porque hay fases. Comienza siendo una persona secular. Para los que nos escuchan, secular es una persona normal, una persona no creyente. No es que es del mundo, porque todos estamos en el mundo. Claro, entonces, ahora, comienza siendo una persona secular. O después, en este caso, ¿cómo se diría? Una persona normal, ya. Después pasas a ser cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre la persona normal y el cristiano? Que el cristiano refleja el amor de Dios. Cristo. Refleja a Cristo, es un reflejo de Cristo. Quisiera soltar, pero no, mejor me lo guardo. Pero hay que saber identificar las fases, ¿ya? Completamente. ¿Para qué? Para saber que ya, o tener una noción de qué tipo, de cuánto vamos creciendo, una medición, y podernos darnos cuenta que ya estamos avanzando y que necesitamos el siguiente nivel y que necesitamos, ya pasamos de ser servidor de la puerta, pasamos a un curso de discipulado en el cual, ojo, se nos tiene que enseñar a llegar a la revelación de Dios a través de la intimidad.
y no a través de clases donde yo digo lo que pienso y espero que la gente adopte mi manera de pensar. Ouch. Ya, entonces, esa es la segunda fase, y la tercera y la cuarta y así sucesivamente. Entonces, ahí tú te das cuenta, ahí es cuando la gente ya es consciente, ya, estoy caminando, estoy creciendo, ya. Entonces, como conclusión, como mensaje, para este mensaje yo tengo... Yo tengo preguntas todavía, perdón, pero yo tengo preguntas porque hay gente, hay personas que de repente son cristianas porque creen en Cristo, pero no asisten a un lugar como tal. Porque yo sí he escuchado, no de una, sino de muchísimas personas que ya no quieren saber nada de las iglesias, de las estructuras como tal, no creen en los pastores, no creen en los líderes. Mira, ese era el primer mensaje que yo iba a dar. Y mira, y sin necesidad de que me dijeras que iba a ser tu pregunta, el primer mensaje que yo iba a dar es que a todas esas personas que están buscando una revelación independiente, un conocimiento de Dios independiente, les tengo que decir que necesitan mentoría. De ley. Y la mentoría se encuentra dentro de la estructura, se encuentra dentro de la iglesia. Ahora, mira, luego viene el trabajo a solas. Nada fácil, y esto me lo dijo alguien, nada fácil proviene de Dios. Nada fácil proviene de Dios. Entonces, la iglesia tú la necesitas. ¿Por qué? Porque necesitas entrar en ese proceso. O sea, necesitas de la persona que habla mal de ti. Necesitas eso para formar tu carácter. Necesitas poner en práctica, necesitas alguna forma de demostrar los frutos del Espíritu. Paciencia, amor, benignidad, es que gozo. todo eso se trabaja en la iglesia. Todo eso lo muestras a través de la congregación. Bueno, en la iglesia, en tu familia también, porque tu casa es tu primer iglesia, como por así decirlo. Es más, así es. Hay cosas que son probadas con la gente que te ama, con la gente que te rodea, con tu gente cercana, con la gente que tú amas. Y Dios te prueba muchísimo a través de esas personas. Exacto. Y aparte porque todos fuimos llamados a predicar el evangelio y a mostrar el carácter de Cristo. Entonces, si ese es nuestro llamado, y en el futuro, te hago una pregunta, si en el futuro tú te vas a topar una persona que hable mal de ti y te vas a derrumbar por eso es porque nunca pusiste en práctica, eso es porque nunca te formaste. Es como, y te pongo este ejemplo, es como decidir no ir al gimnasio solo porque tu entrenador es un mandón, solo porque tu entrenador te cae mal, o solo porque en el gimnasio ves personas que se toman fotos y ese ambiente no te gusta. Solo por eso decidiste no ir al gimnasio. ¿Quieres que te diga cuál es el resultado? Que tú te quedas gordo. Y lo dices por... También por experiencia. Lo dices por experiencia. No, necesitamos asistir a un lugar en donde hablen de Dios. Necesitamos ejercitar ese músculo. Es necesario habitar juntos en comunidad para alabar a Dios. Ahora, a las personas que nos ven, que hay muchas personas, hay de todas clases. Me ve mi familia, me ve la gente de mi comunidad, me ven mis amigas, me ven mis amigos y dicen, ¿qué le pasó a Jessica? Hay mucha gente que dice, me han escrito y me han dicho, bueno, ¿y ahora que tú te vas a dedicar a eso? ¿Cómo es? La verdad es que yo no sé lo que Dios quiere hacer, pero lo único que sé es que yo te tengo que vender a ti, que tú necesitas a Jesucristo. Necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas conocer de Él, conocer quién es Él, qué necesitas tú en tu vida de Él, porque todos necesitamos. Dios nos hace un llamado a todos. Dios tiene sus escogidos también. O sea, la cosa es que Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él, porque dice la palabra de Dios que Él nos amó a todos y dio su vida por todos. No dice aunque hay una exclusión, no excluyó a nadie. Él dio la vida por todos, para que todos sean salvos a través de Él. Claro. Entonces, ¿a quién tenemos que llevar nosotros? A la gente. A Jesucristo. No podemos venderle a la gente de la iglesia
prosperidad, decirle, mira, es que el Señor te tiene que bendecir y si tú eres un hijo bendecido de Dios, no te puede faltar nada. Dios te va a probar, Dios tiene que probarte en tu necesidad, en la ausencia de, en la necesidad de algo, en la ausencia de dinero, tiene que probarte en tu familia, tiene que probarte con todo. Dios te prueba con todo porque es necesario formar tu carácter. Es algo que aprendemos a golpes, nos toca aprender así, de esa manera. Solo el hierro moldea el hierro. A golpes, efectivamente. Yo estoy hablando acerca de las vasijas en el libro que estoy haciendo. Y algo que me impacta muchísimo, y es que cuando Dios encuentra piezas rotas de las vasijas deformadas, las tiene que triturar para volverlas a reconstruir. Exacto. Es necesario ser triturados. Había una hermana que me decía, no, es que Dios está trabajando con él por trituración. Pero es que no sabe que Dios nos tritura a todos para volvernos a formar. Si quiere hacer algo nuevo con nosotros, nos tritura completamente a todos. Entonces, somos llamados, mucha gente es llamada a buscar de Jesucristo. Mucha gente necesita de Jesucristo. Nosotros en las iglesias, ¿qué estamos vendiendo? ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Realmente estamos ofreciendo salvación como tal? ¿Estamos mostrando a Jesucristo? Levantemos la cruz en las iglesias. No nos olvidemos de eso. Exactamente, es que no hay restauración sin sacrificio. No hay restauración sin sacrificio y eso es lo que tenemos que predicarle a la gente. Ya, porque muchas instituciones también se han dedicado a solo a ven a Cristo que todos tus problemas se van a solucionar. No, o sea, la restauración requiere sacrificio. O sea, el camino de Dios es bidireccional. El Señor te otorga cosas y tú te entregas. Entonces tú le entregas todos tus planes, le entregas para que Él haga de ti una obra maestra. Entonces, ¿cuál es el mensaje de las dos aristas? La primera, el enfoque hacia las personas normales, hacia las personas seculares. Yo sé que tú eres una persona que dice, yo no necesito de una iglesia para creer en Dios. Amigo, necesitas de la iglesia para conocer a Dios, porque el creer y el confiar, eso es parte de la relación con Dios y eso va después del conocimiento. Entonces, necesitas de una iglesia y aparte, necesitas de una iglesia para conocer a Dios y también necesitas de una iglesia para ser formado en el carácter, porque el carácter es lo que te va a hacer a convertirla en la mejor versión de ti mismo. ¿Ya? Si hoy en día estás pasando por necesidades económicas, y te estás derrumbando muy fácil, créeme que la iglesia te va a preparar para que tú seas una persona más entradora, más fuerte, más aguantadora. Ajá. Entonces, y segundo, para las iglesias necesitamos aprender a soltar el ego y a demoler completamente esa idea del espíritu de la casa, porque las personas tienen que ser llenas del Espíritu Santo de Dios para poder ahí tener una relación íntima con Dios. A los pastores, lleven a la gente a intimar con Dios. Ajá. Presionen con ese tema, deben presionar a la gente a buscar la intimidad. Incitadores de revelación, no sean reveladores. Si no digan, es que mientras tú, y comienzan a dar palabras proféticas, y que tú vas a hacer esto, y tú vas a hacer el otro, y tú vas a hacer, están inflando el ego a la gente. Es que a ti te voy a llevar a hacer grandes cosas en Dios, y tú vas a ser ni sé quién, y vas a ser ni sé cómo, y profeta a las naciones, y te voy a ungir, y no sé qué. Y es tan fácil como que la persona simplemente va y le pregunta, ok, ¿y cómo lo hago? Es que yo lo pregunté, bueno, ¿y cómo hago? A mí me dijeron, pastora, señora. No todos los pastores te van a responder esa pregunta. No todos los pastores te van a responder esa pregunta. ¿Y por qué? Porque necesitas ser instruido a que busques en intimidad a Dios. Necesitas tener esa intimidad. Incluso si aún no vas a una iglesia, ten esa intimidad, no solamente un ratito, porque Jesús no es de un ratito, señores. La vida con Jesucristo, cuando comienza a cambiar realmente tu vida, cuando comienza a orar en ti, cuando tú comienzas a trabajar para Dios realmente, a servirlo como tal, tú necesitas una comunión, pero que sea perenne. No es de un ratito, es una cuestión de todo el día, todo el tiempo, conectada con el Espíritu Santo. De eso se trata, porque al final
hay algo que es el desapego a la carne, el desapego a la humanidad, simplemente saber que nosotros ahora ya no vivimos nosotros, morir al ego, morir a la humanidad, morir como personas. Así es. Y bueno, espero que este episodio haya sido nos da ganas de seguir. su total edificación. Espero que les haya servido. Espero que hayamos traído un buen mensaje, porque créanme que este mensaje estuvo preparado desde la semana pasada, pero teníamos que pasar por esa conversación de Nantes y esa llenura del espíritu. De Nantes no se dice, hombre. Bueno, de hace un rato. Eso. De hace un rato. Y tener esa llenura del espíritu para poder... Yo siento que este es el podcast en el que hemos fluido de una manera espectacular. Sí, sin ningún guión. Y sin ningún guión. Hemos sido guiados por el Espíritu Entonces, yo considero que se necesitaban esas 5 horitas de... 6 horitas. Esas 6 horitas donde nos explotaron la cabeza hoy día. Y pues esperamos que todo esto haya sido para edificación de ustedes. Y recuerden que nosotros estamos aquí simplemente para mostrar a ese Jesús del que nadie te habla. Así es. Para revelarte que solo se llega a Dios a través de la intimidad. Solo conoces a Dios a través de la intimidad. A ser confrontados como Dios nos ha confrontado también a nosotros. A nosotros nos ha confrontado de una manera fuerte. Y lo que puedo darle de mensaje ya como para finalizar por mi lado, porque ya tú también te despediste, a la gente de mi comunidad, a la gente que nos ve, a todos nuestros amigos, a toda la gente que nos ve. Y es un mensaje así claro y que quiero sincerarme con toda la gente que me conoce y mis amigos. No van a encontrar una felicidad más plena que cuando tienen una intimidad con Jesucristo y con su Espíritu Santo. No hay cosa mejor que eso. No hay cosa mejor que eso. Me costó mucho tiempo entenderlo. Me costó lágrimas, me costó perder muchas cosas, pero era necesario para que Él sea glorificado. Amén. Y bueno, ya saben que para cualquier acotación, cualquier duda, cualquier cosa, tienen nuestras redes sociales en la parte de abajo. Y pues ya saben, síganos en nuestro canal de YouTube. Así es. Síganos en Instagram, sigan comentando, sigan enviándonos sus historias. Ya pronto tendremos canales en TikTok y toda esa cosa, pero y pues les dejo un reto, un pequeño reto. Les pongo a ustedes a ver si adivinan hasta los siguientes episodios. Durante toda la semana vamos a ver. ¿Quién adivina quién va a ser el personaje, el tercer personaje de Sin Protocolo? Ojo, ya está dentro de nuestros invitados. Ese tercer personaje. Facilita. Así que tienen ese desafío. Así que sigan comentando, denle like, compartan. Por ahí, no sé si en este video o en el otro, pero dejaré el TikTok y posiblemente ya el Spotify, porque ya vamos a migrar a Spotify también, para poder seguirnos expandiendo. Y eso es todo, amigos. Con mucho cariño nos despedimos y Dios hasta los guarde. la próxima. Dios los bendiga. Las luces se encienden, listos para empezar. Una charla libre, sin nada que ocultar. Aquí las ideas fluyen, no hay un guión. Pura buena vibra, directo al corazón. Sin protocolo. Sin protocolo.